Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, Ángela? Gracias a Dios, ahí, profesor, terminando de almorzar. Jiji. Bueno, qué bueno, Ángel. Ahorita Profe, ¿y empezamos. usted? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo amaneció? Ando mal, Ángela, porque necesito algunas cosas y cuando necesito cosas que son de mi salud, o sea, medicamentos y para mis tratamientos alternativos, voy hacia atrás. Oh, profe. Pero Ya. pues hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad, Ángela? Sí, sí, profe, así es. Sí, 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 le va a ayudar, profe. Que Dios haga que me gane la lotería para yo no andarle batallando. Profe, cada vez me acuerdo de usted también, así, cuando paso por una lotería, siempre, Ajá. profe, le pido a Diosito que le cumpla. Gracias, Ángela. Tú también compra el boleto, Ángela. Eso también, profe, estaba como queriendo, ¿no? Dije, no, a mi profe. ¿Qué tal que tú seas la que te lo gane, Ángela, y vengas aquí a Guadalajara a visitarme con muchos soles? Ah, profe, así es por eso. Ah, sí. Ah, Ok, profe. primero Dios va a saber que Dios nos va a ayudar, Ángel. Sí, profe, solo me voy a averiguar muy bien cómo es y ya, porque yo lo único que conocía es las raspaditas, que sale un sol, dos soles. Ajá. Ok, pero Ya, debe de haber algo donde te dé 5 millones de soles. ya, profe. Así sea, profe, ya. Primero Dios, profe. Gracias, Ángel. Buenas tardes, Rebeca. ¿Cómo está, Rebeca? Hoy vamos a ver una, vamos a ver el capítulo 12 de San Juan. ¿A qué debe de morir cada quien para dar fruto? ¿A qué debemos de morir? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Como decía Pedro Infante en una película, él decía, muera yo, viva, no, sí, no, muera, viva yo, muera mi abuela, él decía. Porque cuando se aventaba sus alipuses, le salía así todo el desorden que hacía la abuela. Y él decía, Viva yo, muera mi abuela, viva yo, muera mi abuela". Nosotros al contrario, nosotros tenemos que decir, ¿a qué debo de morir para que viva Cristo en mi vida? ¿A qué debo de morir para que viva Cristo en mi vida? ¿A qué debo de morir para que viva Cristo en mi vida? Porque si el grano de trigo cae y no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Es lo que hoy le pedimos al Señor, que Él sea el que nos ayude a encontrar el porqué de los porqués estamos en esta tierra. Y precisamente el Mesías siempre permanece. Y este Jesús hace nacer con su muerte un reino para toda la eternidad, destinado a todos los hombres. Y para entrar en este reino eterno necesitamos vivir su ley, la ley del amor. Y reconstruir nosotros en nuestra mente qué nos deja de aprendizaje el capítulo 11 y 12 del Evangelio de San Juan. Acuérdense, el capítulo 11 veíamos que es cómo Jesús resucita a Lázaro, cómo Jesús va haciendo permitiendo que pasen los días para que no haya duda de que el muerto está bien muerto y que Jesús lo resucita con el poder de su palabra. Y el capítulo 12 veíamos que
la, 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 la María unge a Jesús con un perfume muy caro. Y en este perfume muy caro veíamos que hay algunas personas que dicen que es un desperdicio. Y Jesús le dice, tú déjala, porque pobre siempre tendrá. Y por último, ver el Salmo 89. Con eso vamos a terminar nuestra clase el día de hoy, el Salmo 89. Pero antes que nada, reunámonos Margarita, Ángela y Rebeca en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Rebeca, ¿pudieras ayudarnos con en la lectura de que te tocó, que era Juan 12:20 al 28, por Sí, favor? cómo no. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Rebeca. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 20 al 28. Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Había algunos griegos de los que subían a adorar en las fiestas. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús les respondió, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si la ha llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Rebeca. Ah, Jesús sí supo a qué vino a la tierra, para qué fue enviado. Y por eso él siempre decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Y por eso al abrir los ojos del ciego, recordábamos que nuestro Señor le dice al ciego, ve y lávate a la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. Cuando uno tiene clara su vocación, cuando uno sabe a qué vino en esta tierra, rara vez desaprovechas tu vida. Pero mientras andemos siguiendo ciegos que guían otros ciegos, siempre vamos a caer el pozo. Por eso ayer nuestro Señor nos exigía que nos pusiéramos a calcular cuando vamos a construir una torre, que nos pusiéramos a calcular como el rey que va a enfrentar a un imperio contra 10,000 y el rey y el otro contrario tiene 20,000. Y nos decía que el que ame a su padre, a su madre más que a Jesús, no es digno de él. Y enlazando todo esto del Evangelio, ¿a qué necesitamos morir cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos dejar para amar a Dios sobre todas las cosas? El asunto de todo es eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Y por eso les platicaba esa escena tragicómica de Pedro Infante que dice, viva yo, muera mi abuela. Y les decía que nosotros tenemos que decir, muera yo, viva Jesús, muera yo, viva Jesús.
En la medida que nosotros vamos aprendiendo a pensar como Jesús, ¿qué haría Jesús? Les platico, ayer llegó un muchacho de los muchachos de la calle que viven en las calles. Y aquí en la banqueta nacen todavía ramitas del árbol que quitamos, pero son así hojitas verdes que van creciendo. Y como el profe mismo no tiene tiempo de nada, pues ahí se van acumulando y luego ya pasa alguien y ya le damos chamba. Y quitó todo, ya le di lo que él me pidió y ya le digo, ¿ya comiste? No, ma, esto es para comer. Ok. Y la güera estaba haciendo unas gorditas y dile que si quiere unas gorditas. Y ya le dije que si quería sus gorditas y sí. Y se fue al parque y ahí se las comió bien a gusto. Pero ¿por qué yo pensé en ofrecerle de comer? Porque pensé, ¿qué haría Jesús? O sea, ya este muchacho, ya desde su chamba, ya sacó algo, pero ¿qué es eso que me cobró para comer? Pensé yo. ¿Qué haría Jesús? Pues ofrecerle de tu alimento. Y esto solamente se logra cuando nosotros aprendemos a pensar como Jesús, a tratar de actuar como Jesús. Jesús seguramente le hubiera dado chamba para toda la semana, pero poco a poco tenemos que aprender a morir a lo que hemos aprendido. Acuérdense, para aprender algo nuevo siempre hay que desaprender. Por eso el viernes o el sábado decía nuestro Señor que a vino nuevo en odres nuevos, que no se puede poner un pedazo de tela nuevo en un remiendo viejo. ¿A qué debes de morir? ¿A qué debo de morir este día para hacer la voluntad de nuestro Padre del cielo? Y acuérdate, lo más importante, todo para gloria de Dios. Todo lo que hagamos en nuestra vida, que sea para la gloria de Dios y salvación de los hombres. A eso debe de estar encaminada la vida de cada ser humano. Ahora vamos a ir con Margarita al capítulo 13, versículos del 1 al 16, también del Evangelio de San Juan. ¿Nos puedes ayudar, Margarita? Buenas Sí, tardes a todas. buenas tardes. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre, y él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste se resistió. Señor, ¿cómo vas a lavarme tú a mí los pies? Jesús le contestó, lo que estoy haciendo tú no lo puedes comprender ahora, lo comprenderás después. Pedro insistió, jamás permitiré que me laven los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Simón Pedro reaccionó diciendo, Señor, no solo los pies lávame, también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que se ha bañado solo necesita lavarse los pies porque está completamente limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía muy bien Jesús quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto. Volvió a sentarse a la mesa y dijo a sus discípulos, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes?
Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies, ustedes deben hacer lo mismo unos con otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo les aseguro que un siervo no puede ser mayor que su señor, ni un enviado puede ser superior a quien lo envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Margarita. Por nada. ¿A qué tuvo que morir Jesús? Para hacerse sirviente de sus criaturas. Dice San Pablo que Jesucristo se anonadó, se hizo nada para hacernos todo. Tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y acuérdense que el Evangelio se lee así como lo vamos leyendo, concatenado. La primera idea de hoy que el Señor nos hizo en la lectura de Rebeca es: ¿a qué debo de morir yo? Como el grano de trigo, que si no muere no da fruto. Jesús tuvo que morir a su grandeza, a su divinidad, menos a su divinidad, no, porque siguió siendo Dios, pero a todo eso que él estaba ya en el cielo. Y en esta escena que nos presenta San Juan, hace la función del esclavo. Ese trabajo que hace Jesús solamente lo hacían los esclavos. Ni siquiera, ni siquiera una gente pobre lo podía hacer. Por eso Pedro se escandaliza, porque ni Pedro se hubiera animado a hacerlo. Y a pesar de que Pedro la estaba pasando mal económicamente cuando conoció a Jesús. ¿A qué debemos de morir? Cada uno y cada una de nosotros. Y a veces no lo entendemos. A veces no lo entendemos como seres humanos. En nuestras relaciones interpersonales, en las relaciones en nuestros trabajos, en las relaciones con los que nos vamos encontrando. Porque el ego humano es muy grande, que es el pecado original. Y cuando nosotros aprendemos a morir a todo eso, nuestra vida empieza a germinar para bien y para bien de nosotros y de los demás. ¿A quién le tendremos que lavar los pies hoy? O sea, lavarle los pies a los demás es servirlos, comprenderlos, apoyarlos. ¿A quién creen que le podemos lavar los pies esta tarde? Piensa, a lo mejor con alguien que estés enojado, enojada, a lo mejor con tu propia familia, en tu grupo pastoral. ¿A quién le tienes que lavar los pies? Y acuérdate que entre más nos hagamos chiquitos, dice nuestro Señor que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿A quién le debo de lavar hoy los pies, señora Imelda, Margarita, señora Celia, Irma, Cristi, Ángela, Lupita, Ofe, Rebeca, Miriam, Rosario, Liliana? ¿A quién debo de lavarle hoy los pies? O sea, ¿a quién debo de servir con con más voluntad? Acuérdense, servir a los que nos aman es muy fácil, pero ya servir a las personas que nos han hecho algún daño, híjole, mejor le rodeo. Si alguno de nosotros, a Jesús hubiera tenido mi sentimiento, mi forma de pensar, cuando pasó junto a Judas para lavarle los pies, lo hubiera rodeado yo mejor.
Este no, este es el que me va a traicionar, con permiso, para que se le quite. Pero Jesús no, hasta él le lava los pies, fíjense. Judas no sale de acuerdo al relato bíblico, Judas no sale de ahí del cenáculo donde hicieron la última cena hasta después de que Jesús instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio. Mientras ahí estuvo Judas y también le lavó los pies. ¿A quién le tenemos que lavar los pies? Piensen. ¿Con quién debemos de estar mejor cada día? Vamos a ir a la siguiente lectura, por favor, que le tocó, según yo, a Cristi. Juan 12, 17 al 20, Cristi. No te creas, no es 12, Cristi, es 13, 17 al 20. Ahí me equivoqué Bien, de capítulo. Es 13, 17 al 20, Cristi, por favor. sí, 17 al 20. Gracias, Cristi. Por nada. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Sabiendo esto, serán dichosos si los ponen en práctica. No estoy hablando de ustedes. Yo sé muy bien a quienes elegí, pero hay un texto en la Escritura que debe cumplirse. El que come de mi pan se ha puesto, el que come mi pan se ha puesto en mi contra. Les digo estas cosas ahora antes de que sucedan, las que cuando sucedan crean en que soy yo. Les aseguro que todo el que reciba a quien yo envíe, me recibirá a mí mismo, y el que me reciba a mí, recibirá al que me envió. Palabra del Señor. Al 20, ¿verdad? Gracias, Cristi. Gloria a ti, Señor Jesús. Acuérdense, Jesús no viene a hacer su voluntad, viene a hacer la voluntad del Padre que lo envía. Y cada quien, cada ser humano, hemos sido enviados por el Padre a este mundo para que lo dejemos menos, para que lo mejoremos, para que vayamos educándonos, educando a los demás también. ¿Y a qué debemos de educar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros vecinos? Amar a Dios sobre todas las cosas, pero nadie puede dar lo que no tiene. Acuérdense, si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, no puedo enseñar a los demás a amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy pidámosle al Señor que nos haga descubrir para qué hemos sido enviados a esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión de estar hoy aquí? Este día que es día que celebramos el nacimiento de la Virgen María, 8 de septiembre. ¿Para qué estoy aquí? Pues en la mañana que fui a misa, pues para cantarle las mañanitas a la Virgen, aunque no sabemos ni cuándo nació, pero como nuestra Santa Madre Iglesia dice que el 8 de septiembre, que es una tradición, pues el 8 de septiembre la celebramos. Hoy el padre de la homilía nos decía, denle un abrazo a la Virgen y agradezcanle que ella dijo que sí y que nos enseñe a nosotros cómo decirle sí a Dios. Dice, ese que sea nuestro regalo a la Virgen. Madre, enséñame a decirle sí a tu hijo. Madre, enséñame a decirle sí al Padre. Madre, enséñame a decirle sí al Espíritu Santo para que transforme mi corazón y forme en mí a Cristo como lo formó en tu vientre. A eso hemos sido enviados de parte del Padre Eterno, a dar gloria a Dios.
a que todo lo que hacemos lo hagamos para gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y entonces acuérdense, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Y Jesús más adelante en Juan 14:23 dirá, el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. ¿A qué debemos de morir? Me regreso a cómo empezamos nuestra clase. ¿A quién debo de servir hoy? ¿A quién debo de perdonar? Y yo estoy consciente de que he sido enviado por el Padre para una misión. El Padre no nos envió de vacaciones, que eso nos vende al mundo, el demonio y la carne para que seamos sus esclavos es muy diferente. Pero el Padre no nos envió a eso. El Padre nos envió como a su Hijo a chambear y a chambear todos los días. Pero ¿cómo se puede descubrir esto? Pues teniendo en nuestra oración personal, preguntarle en la mañana, en cuanto abre los ojos, dile, gracias Señor, ¿qué quieres que haga hoy con este día que me está regalando? Y no, ni te va a decir que te vayas a Japón, a Corea o a algún otro país a llevar el evangelio, ¿no? Te va a decir, ama ahí donde estás, perdona ahí donde estás, trata bien a todo mundo ahí donde estás. Para eso hemos sido enviados por el Padre. Y para eso ha venido Jesús nuestro Señor, para recordarnos a qué venimos a esta vida sino a servir. Vamos a ir, por favor, a la siguiente cita bíblica, que es Juan 13:21 al 30. Le tocaba a Miriam, pero no está. ¿Quién gusta Parece leerlo? que no está. No Yo lo está. leo. Adelante, Cristi, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dicho esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y exclamó, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros, preguntándose a quién podía referirse. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús tanto amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña para preguntar a quién se refería. El discípulo que estaba reclinado sobre el pecho de Jesús preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, aquel a quien yo le dé el trozo de pan que voy a mojar en el plato. Y mojándolo, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Cuando Judas recibió aquel trozo de pan mojado, Satanás entró en él. Jesús dijo, si lo vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los que estaban en la mesa con Jesús entendió lo que había querido decir. Como Judas era el que llevaba la bolsa del dinero, algunos pensaron que le había entregado, que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Judas, después de recibir el trozo de pan mojado, salió inmediatamente. Era de noche. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo contrario a lo que nos decía nuestro Señor en el Evangelio de Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Cuando el ser humano no ha descubierto a qué vino a esta tierra, pasamos así ratitos en luz y ratitos en la oscuridad y terminamos en la oscuridad porque nos dejamos guiar por ciegos que guían otros ciegos. Y recuerden una cosa, a preguntarle a Jesús como dicen los evangelios sinópticos que se empiezan a señalar cada uno de los comensales, dicen, ¿acaso soy yo el que te voy a traicionar, Señor? Traicionar al Señor es muy fácil. Trabaja y trabaja y trabaja en tu vida espiritual
y se va dando uno cuenta que entre más te acercas a esta luz que es Cristo, más nos vamos viendo las arrugas, las manchas, las cosas que no son de Dios en nuestra vida. Pero si yo me alejo de la luz, ya no me alcanzo a distinguir. Y por eso dice que era de noche. Cuando el ser humano no nos dejamos iluminar por Dios, es de noche. Cuando nosotros no seguimos sus instrucciones claras, precisas y concisas, vivimos en la noche. Así como Judas, que se va y lo vende por 30 monedas. Pero tú nunca has vendido a Jesús. ¿Qué es venderlo? Pues fallarle, no hacer lo que Él nos dice, no ser misericordiosos, no siendo, no juzgando a los demás, no perdonando a los que nos ofenden, tratando a los otros con la punta del zapato. Eso es traicionar a Jesús en cosas prácticas. Yo ayer le decía a la güera, le digo, vieras qué tristeza me dio este muchacho que le dimos de comer y que le dimos trabajo. Le digo, y le agradezco tanto a Dios que Zeus ahorita está bien, que, que está luchando por mantenerse sobrio, que está luchando por rescatar personas. Ahorita Zeus está haciendo su grupo y va y rescata personas que viven en la calle y no ajusta a darles de comer, no ajusta porque él con su trabajo quiere sacar a todos de la calle. Y le digo, no te preocupes, hijo, voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda para que Dios nos mande, para que puedas darles de comer y que les puedas enseñar un oficio a todos esos muchachos que se recuperen primero. Y por eso todos los días Zeus anda como su papá, para allá y para acá, buscándole para co- conseguir la chuleta del día. Pero él tiene que conseguir la chuleta para 5 personas más aparte de él. Ahí pídale a Dios que Dios le mande quien le ayude a Zeus. Sale, por favor. Pídale a Dios que haya gente buena que diga, yo regalo un costal de frijol, no sé, cosas así que ellos ocupan en la granja. Porque los que tienen para pagar, pues sus familiares pagan. Pero Zeus me decía que él quiere rescatar a esos que no hay quien pague por ellos. Y me acordé de Jesús, que Jesús vino por ese tipo de personas, por los más fregados, los que ya su familia ya no les hace caso ni nada y tienen que vivir en la calle. ¿Acaso soy yo, Señor, el que te he traicionado? Pidámosle a Dios nuestro Señor que no se haga de noche nuestra vida. Vamos a ir ahora, por favor, a la siguiente lectura, que sería con Ofe, Juan 13:31 al 38. Ofe, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Buenas Habla, tardes. Señor, que tu sierva escuche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, no estaré con ustedes yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán
todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Gracias, Ofe. El mandamiento del amor. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro que en ese momento no lo puede seguir? Históricamente, porque pues al que necesitaban crucificar era Jesús para salvarnos. Espiritualmente, porque tenemos que madurar para amar como ama Jesús, entender cómo nos ama Jesús. Pero si tú y yo en la mañana que nos levantamos y ahí donde dormimos, pensamos que nosotros nos hemos ganado ese techo, que nosotros tenemos un baño de agua caliente, a los que les gusta bañarse con agua caliente, porque nosotros pagamos el gas, porque nosotros pagamos la renta, los biles, como dicen allá en Estados Unidos, nunca vamos a comprender cuánto amor Dios nos tiene. Nunca vamos a madurar. Cuando entendamos en la vida que todo lo que yo tengo es un regalo de Dios. Y los regalos son para compartirlos, no para que yo los acumule. Para eso son todos estos regalos que Dios nos da. Y entonces sí ya podemos llegar a este mandamiento sublime que nos da nuestro Señor de que un mandamiento luego les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán que son discípulos míos, que se tienen un amor, que se tienen amor los unos a los otros. ¿Qué necesitamos dejar? ¿A quién debemos de servir para amar a los demás como Jesús nos ama? Primero creo descubrir ese amor que Dios nos tiene. ¿Cómo podemos descubrir el amor que Dios nos tiene en nuestra vida? Como les decía, agradeciéndole todo lo que nos da. Así que cada uno de ustedes haga su chamba, haga lo que le toca hacer. Pero si seguimos pensando que nosotros somos los que hacemos las cosas, no, Dios nos permite hacer eso. Eso se llama humildad. Humildad es andar en la verdad. Cuando un hombre y una mujer empiezan a vivir en la humildad y en la verdad, empiezan a saber que todo es don, que todo es gracia. Y como decía San Pablo en la segunda carta a los Corintios, ¿de qué presumes si todo te ha sido dado? Cuando nos sentimos amados por el Padre, queremos que los demás también experimenten ese amor de Dios en sus vidas. Y por eso mi hijo anda haciendo lo que anda haciendo, aunque yo como padre no lo comprendo, porque yo quiero que Zeus agarre un camino, que estudie, que termine una carrera, que tenga herramientas para la vida. Pero él ha descubierto más pronto que yo su misión. Y dice que su misión es ayudar a ese tipo de muchachos que viven en la calle. Pues ahora lo que a mí me toca es aprender a amar como Zeus ama a las personas que va y rescata. Que luego voltea y dice, ¿cómo le hago para esto, papá? Que tienen que operar a alguien, que tienen que llevar al doctor a alguien. Y yo le digo, ay, Zeus. Y siempre me dice Zeus, Dios se va a manifestar, papá. No te preocupes. Pero pues yo sí me preocupo, porque yo pienso, si yo tuviera con queso las enchiladas, hijo,
No nomás rescatábamos a 5 o 6 personas cada mes, rescatábamos a 10, 15, 20 personas, porque cada día en nuestro mundo hay más personas que se dan a la calle, que sus familias los echan a la calle, que porque no entienden, pero que se hacen como Pilatos, se lavan las manos ante sus familiares y ya los dejan ahí al abandono. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y para esto, siguiendo los 3 pasos que hemos estudiado hoy, ¿a qué debo de morir para dar fruto? ¿A quién debo de servir? ¿A quién le debo de lavar los pies? Y el tercer paso es cuando tú y yo sabemos a qué debemos de morir, cuando tú y yo hemos encontrado ese dar fruto, es cuando empezamos a aprender a amar como Dios nos ama, experimentando el amor de Dios en nuestra vida. Les invito a que pidan mucho a Dios por por ese propósito que se ha hecho mi hijo de rescatar personas, porque son personas y la gente no los ve como personas. Las personas, así que creemos que por qué no trabajan, por qué no esto, por qué no aquello, los vemos así como alguien de segundo nivel y recordar que no hay humanos de segundo nivel. Todos los humanos somos lo mismo, porque Dios pagó por todos en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿A qué debes de morir? ¿A quién tienes que servir? ¿A quién tienes que lavar los pies? Y lavando los pies a los demás, aprendemos a amar a los otros como Dios me ama. Y para aprender a Dios, a amar como Dios me ama, necesito de saber de que todo es don, todo es gracia. Si eres buena para eso, es porque Dios te dio ese regalo, porque tienes 2 manos, porque tienes 2 ojos, porque tienes 2 oídos. Si eres una persona que nomás tiene un oído, pues con ese Dios te hace que escuches bien, porque todo es don, todo es gracia. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y que aprendamos a hacer todo para mayor gloria de Dios. Vamos a ir a la última cita bíblica de hoy con la señora Imelda, capítulo 14, versículos del 1 al 6. ¿Nos ayuda, señora Imelda, por favor? 14 del 1 al 6. Por favor, señora Imelda, gracias. Sí. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a presentarles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes, para ir a donde yo voy. Ustedes ya conocen el camino. ¿A dónde me dijo? Se me olvidó siempre. ¿Hasta ahí? Hasta el 6, por favor. Hasta ahí, perdón. Entonces Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a Gloria ti, a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Gracias, señora Imelda. De nada, maestro. A veces cuando Jesús nos invita a hacer algo contrario a lo que creemos o que hemos aprendido mal, se nos turba nuestro corazón y nos da miedo. Como por ejemplo ayer que Jesús decía, el que ame a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que, el que no calcule a dónde quiere llegar,
y no sabe todo lo que le tiene que poner, mejor ni se ponga a construir esa torre. Y si tú quieres enfrentar una lucha contra un ejército que es superior a ti, mejor haz las paces. Y en esta guerra espiritual necesitamos a Jesús en nuestra vida. A veces por eso se nos turba nuestro corazón y las personas decimos, no puedo. Pero Jesús es muy claro, voy a prepararles un lugar, no se preocupen. Recuerda que tu premio no es en este mundo. Una vez venía un misionero en un barco allá por el siglo octavo. No, octavo, no, 18. Por el siglo 18 venía un misionero que se fue a África. Y este misionero pues duró años sirviendo allá. Regresaba a su tierra para descansar porque le había dado tuberculosis. Y lo regresaron para que llegara a su tierra y descansara y se recuperara y se sanara. Y en ese mismo barco se subió un presidente de la nación a donde él iba, al país donde él iba. Y lo esperaron con alfombras rojas, con globos, con gritos, con alabivo, alabao, la sin bomba. Y el misionero voltea y le dice al Señor en su oración personal, mira, Señor, cuántos halagos para el presidente. Yo que vengo de estar 20 años sirviendo ahí como tú, ayudando a tantos hermanos ahí en África. Dice, ¿y por qué él tiene estos honores hoy? Y el Señor le dice, es que todavía no has llegado a tu casa, mi hijo. Espérate cuando llegues a tu casa, que es el cielo. Allá yo sí te voy a aventar cohetes, a todo lo que tú has soñado. Acuérdense, nuestro premio está en el cielo. Y por eso tenemos que morir a algo, por eso tenemos que servir para dar fruto y morir a algo para dar fruto, sirviendo, lavándole los pies a los demás, para que sepamos cuál es el camino que nos conduce al Padre. Recuerda, nosotros somos peregrinos de esta tierra. Por más que nos quedemos aquí, otros 40, 50 años, no sé sus edades, pero algún día nos tenemos que ir de aquí. Y la gente nos vamos haciendo cosas como que nos vamos a quedar toda la vida aquí. Y por eso cuando vamos a morir, se nos hace difícil morir, porque no te quieres de ir de esta tierra que piensas que es tu casa. Y aquí no es tu casa. Tu casa está en el cielo y mi casa está en el cielo. Y entre más desapegos tengamos en nuestra vida va a ser mejor. Entre más amor demos, más amor vamos a recibir de parte del Padre cuando lleguemos a la tierra prometida que es el cielo. Aprendamos a amar como Jesús nos ama. Pero la lección de hoy fue, acuérdate, ¿a qué debo de morir para que mi vida dé fruto y fruto en abundancia al servicio de los demás? ¿A quién debo de lavarle los pies? ¿Cómo yo traiciono a Jesús? Cuando yo no amo como Jesús me ama, estoy traicionando a Jesús. Y Jesús nos dice, no tengan miedo, ánimo. Voy a prepararles un lugar en su verdadero hogar. Un lugar en su verdadero hogar, que es el cielo. Entonces ya cuando lleguemos al cielo, los que trabajaron para el reino, los que trabajemos para el reino, vamos a recibir los aplausos del Señor. Y no creas que nomás te va a aplaudir el Señor Jesús. Te va a aplaudir la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te va a aplaudir
la hija de Dios, la hija de Sión, que es María. Te va a aplaudir la mamá de Jesús, que es María. Te va a aplaudir la esposa del Espíritu Santo, que es María, junto con toda la corte celestial. Hermosa lección del evangelista Juan. Ahora les invito a que lo pongamos en práctica y que ahí agarren un cuaderno y piensen, ¿a qué debo de morir? A lo mejor a veces en nuestras circunstancias creemos que tenemos la razón y nadie nos quita de esas ideas, de esas cosas. Y pues se vienen los problemas a veces en el matrimonio, con las familias, con los hijos. A veces tenemos que morir a nuestra soberbia y a nuestro orgullo para que las cosas estén mejor. ¿A quién le debo de lavar hoy los pies? ¿A quién debo de servir? Y ya después de lavarle los pies, amarlos como Jesús nos ama. ¿Para qué? Para saber que un día voy a llegar al cielo y allá ya no voy a pasar ni hambre, ni sed, ni nada, ni enfermedad, porque el que es, el que era y el que será, estará guiándonos por toda la eternidad para vivir en paz con Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Santísima, hoy que es tu cumpleaños, te damos un abrazo con todo nuestro corazón. Te invito a que cada quien, señora Imelda, Rosario, Margarita, Lupita, señora Celia, Irma, Cristi, Ofe, Lilia Vázquez, Ofelia Sunum, Ángela Memo, ahí pidámosle la presencia de la Virgen ahí en tu casa donde estás y que abraces a la Virgen. Dale un abrazo a María y dile feliz cumpleaños, Madre de Dios y Madre mía. Feliz cumpleaños, Madre de Dios y Madre mía. Enséñame como enseñaste a Jesús a caminar con los pasos del Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, María. Intercede por nosotros, intercede por nuestros hijos. Madre, hoy que es tu cumpleaños y sabemos que Jesús nunca te va a negar nada, y por eso hoy cada uno de nosotros pide tu intercesión para que nuestros enfermos, para los que tenemos necesidades, aparte de cosas materiales, que nuestras necesidades espirituales también sean colmadas con tu intercesión y con tu acompañamiento en nuestra vida. Y digámosle, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos Nos bendiga bendiga el el Padre, Padre, el Hijo y el el Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Gracias, Lupita. Gracias, señora Imelda, Rosario, señora Celia, Irma, Cristi, Margarita, Ofe, Lilia, Ángela. Gracias, Buenas profesor. tardes. Gracias a todos. Buenas Gracias, hasta tardes. mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Lilia. Gracias. Gracias, Ofe Sunum. A usted, profe, también. Gracias. Gracias, señora Celia. Gracias, maestro. Dios la bendiga. Buenas tardes, Buenas adiós. tardes, Lupita. Que Gracias. estén muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego, Irma. Gracias.